Muy bien, familia. La palabra que tenemos para hoy es una palabra revelada, magnífica. Edom pretende destruir, quiere destruir tu camino a tu perfección. Yeshua nos invitó de una manera muy amorosa a perfeccionarnos. Al decirnos Él, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, la búsqueda de la perfección debe de ser algo constante y permanente en nuestras vidas. Tú sabes que lograr la perfección, como se estipula en la Torá, es algo que en nuestras fuerzas es imposible lograr. Por eso requerimos una ayuda sobrenatural, que en este caso es Yeshua, y es Él quien va a terminar la obra en nosotros. Pero alguien la tiene que empezar. Entonces, ¿a quién le toca empezarla y en qué momento? A nosotros. Y tenemos las herramientas y todos los elementos necesarios para ir perfeccionándonos, ¿sí? No para ser perfectos, porque Él es quien nos va a hacer perfectos de una manera integral, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero también en este cuerpo. Este cuerpo no va a ser en el futuro, va a ser un cuerpo cubierto de gloria. Entonces, tiene que ser perfecta la obra que Él va a hacer en nosotros. Pero somos nosotros quienes tenemos que promoverla y somos nosotros quienes gozaremos en un futuro de los beneficios de esa perfección en el siglo venidero, teniendo vida eterna. Mientras tanto, mientras caminemos en el camino de la perfección, es decir, dentro del proceso de la perfección, que es en esta vida, familia, vamos a ir logrando calidad y un estilo de vida cada vez mayor, porque el obedecer a la palabra de Dios no trae a nuestras vidas más que bendición, equilibrio, abundancia, bienestar, restauración, sanidad y tantas cosas que hemos predicado, que hemos enseñado y que, bueno, la idea y la creencia que debe dominar nuestra formación espiritual es que eso es verdad y que podemos obtenerlo en esta vida y que también podemos gobernar en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, al tener todos los elementos, al tener todas las facilidades, no está ocurriendo masivamente como se había planificado. ¿Por qué? Porque hay una fuerza opositora, hay una resistencia que desde el principio de los tiempos se ha presentado para contrarrestar a la creación, para afrentar la voluntad del Eterno y no permitir que los planes del Eterno prosperen. Desde luego es un intento demasiado tonto, demasiado absurdo. Sin embargo, está teniendo mucho éxito en la vida de miles de millones de personas que han pasado por este mundo y los que estamos en el presente. Y debe de haber un grupo que tiene que hacer la diferencia ante todo lo que pasa en el mundo, ante las costumbres del mundo. Tiene que haber un hebreo ahí, tiene que haber un grupo especial, tiene que haber un pueblo especial que tiene que hacer la diferencia en medio de tanta complacencia, en medio de tanta porquería, en medio de tanta maldad que hay, que asimila con mucha facilidad los corazones y seducen a las mentes. Dice la escritura que Satanás no se va a presentar así a primera mano como un demonio cornudo y apestoso a azufre. Claro que no, pues si no es bruto, es muy inteligente. Se va a presentar como ángel de luz, ¿sí? Y quien no tenga la sabiduría divina para distinguir cuándo es un ángel de Yahweh, cuándo son las cosas del Eterno y cuándo son del enemigo, familia, así se está yendo mucha gente.
Se están comiendo cualquier mugre, se están comiendo cualquier pan rancio que les dan y los están llevando de un sistema de creencias que el Eterno planificó perfecto, porque es lo que nos lleva a la trascendencia eterna, a una serie de creencias limitantes, corrompidas, y que por lo tanto, como ya vimos un par de semanas atrás, el resultado, el fruto en nuestra vida espiritual no va a ser el óptimo. Entonces les decía al principio, a ver, tenemos que revisar en qué estoy creyendo, qué estoy oyendo y de lo que estoy oyendo, cuánto es verdad y cómo lo voy a usar para yo empezar a fructificar, para yo empezar a trabajar en mi persona. Mashiach dijo algo muy importante, que si la semilla que se siembra no muere, no va a fructificar. Está hablando de nosotros. Una semilla mientras no muera, no va a fructificar, no va a germinar. Tiene que morir la semilla. Es decir, la analogía es, tienes que morir tú para dar paso a lo que se gesta dentro de ti y que viene desde adentro y que debe de manifestarse en gloria, porque en eso es glorificado el Eterno. En que tú fructifiques, en que tú modifiques, en que tú te transformes, en que tú seas tan diferente. Y como te lo dije, oye, si tienes amistades desde hace 20 años y tienes 5 años aquí y la gente que te conoce, no hay una variabilidad en ti y sigues igual, pues no sé qué estudias. O sea, o sea, ¿de qué se trata si seguimos siendo los mismos? No, la propuesta del sistema de creencias del Eterno para sus hijos, para su pueblo, es que los que te conocieron en aquel lado, no el bueno, el lado estándar, el lado normal, pues el lado cotidiano, que al día de hoy no te reconozcan, como lo hicieron los hermanos de Joseph, que cuando lo tenían enfrente y no lo conocían, pero él desde su grandeza, desde su transformación, él sí podía ver la deficiencia de ellos. Entonces, él no tenía que volverlos a conocer, pero en cambio ellos sí tenían que volver a conocer a quien tenían enfrente. Es decir, frente a ellos tenían una verdad que no podían dilucidar. Tenían una verdad frente a ellos que no podían distinguirla porque sus ojos les estaban mostrando otra cosa. Sus ojos y su entendimiento les estaban mostrando al virrey de Egipto. ¿Qué tan ciegos no estarían que en aquel entonces los faraones gobernantes y todos los egipcios sin excepción, pues eran morenitos y bajitos, ojitos pispiretos negros y pelo negro? Así eran todos los egipcios, y flaquitos y huesudos. Así eran los egipcios. No crean que eran así, musculosos, grandotes, rubios. No, nada de eso. Son de los descendientes de Campo, son los morenos. Entonces, al ver a un hombre altísimo, guapo, semirrubio, destilando sabiduría, con un porte y una personalidad ajena a la raza egipcia, ni así se dieron cuenta. O sea, ¿hasta dónde no llegaba la ceguera? Y obviamente, pues no reconocían ni al de su propia raza. Entonces, así debemos de ser nosotros, que quienes nos conocieron en el pasado, incluso hasta la misma familia, digo, ¿y cómo ha cambiado Fer? Lo desconozco. Si te empiezan a decir esas cosas, vas por la ruta correcta. Pero mientras no existan oye, ¿cómo has cambiado? Oye, te ves diferente. Oye, traes algo distinto. ¿Qué traes? Ya de perdida eso. Sí, ya de perdida eso. Porque eso no se puede simular. Eso hasta el más oscuro y el más vago se puede dar cuenta que andas en otro canal. Así de simple. Pero si eso no está ocurriendo y pasan los años, algo muy malo está pasando contigo.
Algo muy malo está ocurriendo contigo. Entonces tenemos que ser tan desconocidos como para que nos vuelvan a conocer. Esa es la situación. Ahora, vamos al tema. Mira, esto que te acabo de describir se llama el proceso de desacoplarte del sistema del mundo para acoplarte a la cultura del cielo. Asimilar, entender y poner en marcha la cultura del cielo en tu vida no es de un día a otro. ¿Sí? Porque mira, se empieza haciéndolo y se termina uno siendo lo que hago. Bueno, pero para pasar del hacer al ser, porque el hacer no te hace ser, sino que las convicciones que vas adquiriendo mientras lo haces es lo que te va a llevar a ser quien dice el Eterno que debes de ser. Eso es el perfeccionamiento de tu carácter, de tu conducta, de tu comportamiento y de tu actitud. Y esto es de menos a más. No es de la noche a la mañana. Es un trabajo persistente, es un trabajo constante y se recomienda que no se detenga uno, porque cuando te detienes te estancas. Y acuérdate lo que hablamos del agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre, huele mal. ¿Por qué? Porque se detuvieron. Se detuvieron en el conocimiento, se detuvieron en la adquisición de sabiduría, se detuvieron en el estudio, se detuvieron en la oración, se detuvieron en el rezo, en la plegaria y se detuvieron en implementar en sus vidas lo que estamos aprendiendo. Si eso ocurre, huele mal. Lo que no fluye se empolilla, se pudre, huele mal y se vuelve obsoleto. Y cuando algo se vuelve obsoleto, ¿sirve para algo en tu vida? No. Entonces, requiere más esfuerzo recapacitar que regresarse. Y la mayoría de las personas que emprenden el camino de la justicia, la mayoría se estancan. La mayoría se estancan. Es en serio, se estancan. Y no solamente eso, con el paso del tiempo se regresan y vuelven a lo mismo. Es decir, viene un proceso de descomposición de la perfección, del grado de perfección alcanzado. Eso es lo que Dom quiere hacer, detener tu progreso en el perfeccionamiento de tu vida. Y entre más perfección logras, también logras más cercanía con el Eterno. Y a mayor cercanía con el Eterno hay mayores beneficios en todo sentido. Pero esto requiere tanto trabajo, tanto que hacer, que a veces la persona, escúchame bien, prefiere maquillarse y simular una perfección en su vida que realmente vivirla y serlo, porque el esfuerzo es mucho menor. Y esto es demasiado triste. ¿Y saben por qué? Porque operando la vida no conforme a los rudimentos de la palabra, sino a los rudimentos culturales que aprendimos en la casa, aconsejados por las vivencias que tuvimos en el caminar de nuestra vida y que forjó nuestra personalidad, nuestra conducta y nuestro carácter, requiere un mínimo de esfuerzo. En cambio, dejar todo esto y adquirir una nueva forma, una transformación, y esto es transición, requiere un esfuerzo enorme que no te va a privar del sufrimiento.
Sin embargo, el rudimiento de este mundo te lleva a un sufrir. Hay muchas personas que quieren la vida eterna, que quieren una buena calidad de vida aquí y se acercan al Creador, pero ya traen algunos secuelas permanentes de la vida que llevaron en su pasado. Puede ser emocional, mental, psicológico, físico. Y en términos de resultados, de fruto, también hay cosas que ahí se quedan. ¿Sí? Entonces, no es muy conveniente la propuesta del mundo, porque tarde que temprano, mira, tarde que temprano esto te va a envolver. Y hablo en especial a los jóvenes, los jovencitos, te va a envolver de tal manera que la idea es llevarte a un nivel más abajo que el de tus padres. Y a los que estamos canosos, llevarnos a un nivel por debajo de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos trabajan así, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No podemos permitir eso. Ya se los he reiterado y los he recalcado, pero como es más fácil repetir el patrón del abuelo, como es más fácil repetir el patrón de la abuela, de la mamá, del papá, pues ya lo aprendí, crecí con ello, pues ya lo asimilé. En cambio acá el pastor me está diciendo, no a esto, no a esto, no a esto, y si a esto, ay no, qué flujir, no, no me conviene, no, no. Está más padre esto. Está más padre los foquitos de Navidad. Son nimiedades, pero dicen mucho. A ver, ¿qué pensarías de mí si pasas por mi casa y ves un montón de foquitos así y luego un arbolito ahí, un pino? ¿Qué pensarías de mí? Ya no vienes, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo haría. Si mi líder espiritual yo lo encuentro con un arbolito de Navidad en su casa, adiós. ¿O no? Sí, es muy bueno, me cae bien, bonachón, pero tiene un arbolito de Navidad. Es que tiene un arbolito de Navidad. Somos personas que estamos marcando la tendencia que el Eterno quiere. Y si digo y enseño una cosa y en mi casa se encuentran un arbolito, ¿qué autoridad tengo para decirles a ustedes no tengan arbolito en su casa? No les conviene. No, ¿verdad? Entonces hay un cortocircuito ahí. Entonces fíjense, es una nimiedad, pero el daño que puede hacer. ¿O no? O sea, es una sonzada, pues. Pero el impacto en ustedes sería tan tremendo que empezarían a cuestionarse la dualidad moral de quien les enseña esas cosas. ¿O no? Bueno, entonces imagínate para los que saben que tú vienes aquí y tienes un arbolito de Navidad. Dale un aplauso al Creador. ¿Quién va a besar al niño Jesús esta noche? Porque si hay unos que sí lo hacen, hay cristianos que van a la casa de la mamá católica y, ¡ándale, mijita! Y lo dicen, ándale, mijo, hazle caso a tu abuela. Por la aceptación, pues. El grupo, la manada. Ya entramos a la sociología. Hay mucho sufrimiento en el mundo. Y la ruta de la perfección, el mundo no la quiere porque el mundo nada tiene con él, así como el príncipe de este mundo nada tiene con Yeshua. Edom hizo un trabajo excelente para privar a Judá del camino de la perfección. En los tiempos de Machía, Edom hizo un trabajo que ni sus antecesores, colegas destructores, pudieron hacer. Grecia, Persia, Babilonia, no pudieron hacer lo que Roma hizo. El gobierno político de Israel estaba en manos de un edomita. Eso ni los griegos lo pudieron hacer. O sea, el Herodes era un edomita, era la zorra, pues. Como Yeshua le dijo, eres una zorra. ¿Por qué? Porque
Ni era de la tribu de Judá, quienes son los reyes, y ni nada, ni judío era. Así de mal. Bueno, un edomita en el poder político subordinado a Roma. ¿Estamos? El tema de la religión estaba de la misma manera completamente sometido. Caifás, el Cohen Gadol, un tipo corrupto, ladrón, burro e ignorante de la Torá, sirio, metido en el templo. ¿Qué espiritualidad podría ofrecer este hombre? Nada. Por eso la Shekinah ya no residía en el templo. Las yeshivas, las Beit Knesset estaban contaminadas porque solamente el que tenía dinero podía pagar el estudio de la Torah. Solamente el que tenía dinero podía pagar sus estudios en las yeshivas. Y aquí se ofrece gratis y ni vienen. Bueno, hay algunos que sí vienen. ¿Sí? Entonces, la mayoría del pueblo eran ignorantes de la voluntad del Eterno y por lo mismo toda la bola de pingüinos tranzas, ¿sí? Los manipulaban, los despojaban, los mareaban, los oprimían, los transeaban, les robaban y cantidad de pillaje que había a tal grado que cuando el Mashiach llega al templo y ve un montón de mercaderes de ofrendas, y los animalitos pues estaban en mal estado. Y él se enoja y dice, esta es una cueva de ladrones, ratas. Y empieza el indignado a sacar de ahí la corrupción. Se metió en un problemón. Pero él defendiendo la santidad que aún quedaba en la casa de su padre. Poncio Pilatos, el que realmente estaba gobernando la provincia de Judá y tenía sometido el poder político de el edomita. Destruyeron por completo el templo, lo arrasaron en el año 70. Empezó ahí lo que se llama el exilio edomita o el exilio romano, ¿sí? Y con un poquito de paciencia y con el paso de las décadas, enrarecieron y corrompieron la imagen del Mashiach, hijo de Joseph. La suma de todo esto, lo único que provocó, familia, es un judaísmo dislocado y una secta naciente llamada la secta de los nazareos, que con el despotismo y la arrogancia de Roma, como eran muy problemáticos, les pusieron cristianos y los empezaron a perseguir y a matar porque eran un problema para el imperio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran gente que tenían mandamientos y tenían a Mashiach. Y por lo tanto eran gente que no se postraban ante el César y desafiaban al César y se dirigían, fíjense, el poder de Roma se dirigía a los apóstoles como que ellos trastornaban el imperio. O sea, eran un peligro los cristianos. Pero no como los de hoy. No, los de hoy los encuentras en la cantina, en los antros, en los prostíbulos, viendo pornografía y cantidad de basura. No, el cristiano aquel temía. El cristiano aquel tenía mandamientos. Se bautizaba y respetaba al Eterno y respetaba a Mashiach. ¿Sí? Y no andaban en las pisteadas, en las alcoholizadas, en las drogas, en las amistades, todo lo que hay hoy y que forma parte de la idiosincrasia cristiana. Ellos no tenían arbolito de Navidad y Roma sí, Roma quería imponer el arbolito de Navidad. ¿Sí? A ver, ¿quién no tiene árbol de Navidad? No, pues, a ver, quémenlos. ¿Sí? A ver, ¿dónde no hay lumbre el viernes en la tarde? Allá, quémenlos. ¿Sí? Entonces,
todo se complicó para que quienes nacen en el seno de Judá no tengan la plenitud de la Torah. ¿Por qué? Porque falta Machía. Y quienes nacen en el seno cristiano no tengan ni la Torah ni al Yeshua judío, sino que le presentaron a la gente un Yeshua griego romano que no tiene mandamientos y que no tiene nada que ver con Israel. Es interesante. Entonces, ¿cómo entonces una persona que trae tribulación en su vida, que trae sufrimiento, que trae angustias, porque qué bárbaro, hay cada caso, familia. Hay cada caso y yo la verdad que entre más veo algunos casos, más me quedo, qué bruto, esto es increíble, o sea, rebasa la imaginación. Nombre la Rosa de Guadalupe y lo que dice el dicho no trae nada. Así, miren, así. Se los prometo, si la ven, si la ven. Entonces, se los prometo que el sufrimiento por el cual el mundo está pasando, no tienen una idea ni así de tanto dolor que hay. Mucho dolor. Y ese dolor no es otra cosa más que la ausencia de Dios. Es la rebelión siendo pagada en la vida de tantas personas. Y nadie quiere sufrir, pero casi la mayoría de las personas tienen una colección completa de sufrimientos. Y una tras otra, tras otra, tras otra, y tras otra, y tras otra, y ya no ven la suya. Entonces, imagínense cómo está el mundo espiritual. Y los lugares como estos, que se supone tienen que ser arcas de rehabilitación, están corrompidas. ¿Cómo van a llevar a una persona a su restauración? O sea, al que quiera. Porque todo el que viene buscando algo. Mínimo, ponerse en paz con Hashem. Mínimo, ponerse en paz con Hashem. Pero ya estando aquí, dices, ay, pues es que no nomás es pedir perdón. O sea, también tengo que entregar mi vida, tengo que dejar mi vida que tengo hoy, adquirir una nueva vida, un estilo nuevo de vida, una forma de ser distinta. Y ahí es cuando se empieza a decantar, a decantar, a decantar. Dicen, no, ahí no, son muy religiosos. No, ahí no, tienen la Torah, están bajo maldición. No, ahí no, porque no, el pastor es muy exigente. No, ahí no, porque y ahí no, y ahí no, y ahí no, y ahí no. Bueno, pues váyanse allá donde les dejan hacer lo que les da la gana. O sea, a donde quiera que vayan, terminan haciendo lo que les da la gana, si no tienen temor a Hashem. ¿Sí? Entonces, familia, hay sufrimiento y no sé si tú tengas sufrimiento. Y si los tienes, yo quiero decirte hoy que lo más seguro es consecuencia de no llevar la vida como el Eterno quiere. Pero ya estás en el Eterno. Ahora hay que aprender a lidiar con eso que está ahí y que tiene que ser arreglado para que no sea eso un ancla y no te permita a ti crecer y desarrollarte y al margen de lo que tengas ahí de manera permanente, tú no logres un estilo y una calidad de vida mayor, que es la que el Eterno nos promete a todos nosotros. Nomás imagínate lograr, no más en medio de las batallas, en medio de los problemas, de la impotencia por resolver algo, tener una paz así tan a todo dar. Una paz que te permite blindarte contra el aguijón que trae el problema o los problemas que te angustian. Hashem, mira, yo te lo digo, Hashem, tu Dios, mi Dios, Él no quiere que vivas atribulado. Él no quiere que tú vivas afligido por causa de los males de tu pasado. Él promete resolvértelos,
Pero él necesita de ti algo muy importante. Y sin embargo, tu sufrimiento va a continuar, pero de otra manera. Mira, ¿de qué manera? Déjame te lo explico. Se iba a celebrar hace algún tiempo una boda. Y pues mandaron a llamar al rabino. Y el rabino, pues, ¿quién se va a casar? No, pues tal y tal. Ok, tráiganmelos. A ver, varón, ¿la amas? ¿La quieres? Y después de una serie de investigaciones profundas, a ver, ¿hay suicidas en tu familia? No, acá no, okay, muy bien. ¿Idólatras? No, ok, muy bien. Entonces, sí los caso. Se pone la fecha y se organiza todo. Y el novio, que es el encargado de poner la jupa, pues ya, la levantó y ya llegan todos los invitados, los del novio, los de la novia, toda la familia, los que de repente nadie conoce y aparecen primos por todos lados. Ahí, ¿no? Bueno, pues ya está ahí. A ver, de papá para acá, mamá para acá. Ahí está. Entonces, cuando el rabino va a entrar a la jupa para llamar a los novios, la jupa colapsa, ¡pac!, se cae. Y dice el rabino, levántenla. Entonces viene el novio y su equipo de amigos y levantan la jupa y la vuelven a acomodar. Y luego, ya está, ok. Se iba a acercar el rabino y ¡paz!, que se cae otra vez la jupa. Entonces dice la mamá del novio, oye, ¿no traerá algo el rabino, una mala energía? Y no. Shh, mujer, shh. Ok. Pues ya le fueron y levantaron la kipa nuevamente. El novio, ¿sí? Y sus amigos. Y la vuelven a poner. Entonces ya entra el rabino, llama a los novios, ¿sí? Pero la mamá de la muchacha le dice al papá, oye, ¿y no será que es una señal para que no se casen? Entonces, espérame. Levanta la mano. Rabino, no interrumpa, rabino, por favor. Por fuera. Y ya, sí, ¿qué pasó? Dígame. Oiga, ¿no será que no es una señal que el Eterno está mandando para que no se casen? No, para nada. ¿Por qué, rabino? No, es que ese no era el momento, es este. ¿Sí lo entendiste? O sea que la boda, según ellos, debió de haber empezado 45, una hora antes, pero debido a que hay un momento. Hay un momento. Pero para que ese momento llegara, el novio tuvo que esforzarse un poco más. Es así como se sufre en las cosas del Eterno. Dale un aplauso. ¿Cómo ves? O sea que el sufrimiento que trae a tu vida las malas decisiones y que algunas de ellas traen secuelas permanentes, cuando llegas al Señor y haces las cosas como Él quiere y empiezas la rectificación de tu vida, no quiere decir que no vas a sufrir. El sufrimiento que traías en tu espalda queda cancelado, pero va a empezar otro tipo de aflicción en tu vida, que es lo que se llama la aflicción de los justos. El sufrimiento del justo es lo que va a empezar a tu vida. Y ese sufrimiento es el precio que tienes que pagar para elevar tu calidad de vida y tener un estilo de vida como el Eterno desea para ti. ¿Cómo ves? Entonces, quien no paga el precio se estanca, se apesta, se pudre y se regresa. Pero quien está dispuesto a pagar el precio, ese es el que va a sufrir. Va a sufrir la llama de la justicia. Va a sufrir las manos del alfarero.
y lo van a quebrar cuantas veces sea necesario, pero la obra al final será una obra maestra que es la que el Eterno va a ocupar para su gloria. Entonces, hay personas que mejor cuando ven eso, dicen, no, mejor me quedo con mi sufrimiento acá. Y eso es tan triste, y ojo, y tan común en la vida de muchísimos creyentes por todo el mundo. O sea que aquellas predicas escandalosas de que te va a ir bien y bla y turulú. No, Señor. Sí, y solo sí estás dispuesto a pagar el precio. Y pagar ese precio es sufrimiento, privación, a veces rechazo, a veces que te ignoren, a veces que te lastimen porque has empezado el camino angosto, el acotado, y ahí las cáscaras emocionales, mentales no caben. Y si entras por la fuerza, las cáscaras van a salir como las uñas. ¿Qué tal si te agarran una pinza y te jalan la uña? ¿Qué va a pasar? Dios mío, así te va a pasar. Porque quieres estar en el camino, pero no quieres soltar la cáscara. Entonces, ¿qué te van a pasar la trilladora y te va a doler? Porque no quieres soltar. Ah, no quieres, pero quieres permanecer. Bueno, entonces déjame te moldeo con martillo y cincel. Dale un aplauso al Creador. Pero es que estoy bajo la gracia y eso ya no es para nosotros. Escucha, Hashem. Mashiach nos mostró la metodología para entrar a la ruta del perfeccionamiento y permitirle a Él en el futuro terminar la obra en nuestras vidas. Y mira lo que Él nos pide. Esta es la ruta que Él nos marca. Primero nos dice Él, arrepentíos, pero al estilo toral, no al griego. ¿Sí? La mayoría de los cristianos están metidos con la idea de metanoia. ¿Y saben qué? Como que sí jala. Metanoia sí jala un poquito porque te cambia la mente. Pero hay gente que, como no quieren pagar el precio, retienen la misma mugre aquí. Entonces ni metanoia llegan, pues la mayoría. La mayoría ni a metanoia llegan. Metanoia es cambio de mente. Cambio de mente. En cambio, Teshuvah es una reforma total hacia la conducta negativa o la que el Eterno no aprueba. Es una reforma total en tu vida. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Las razones del arrepentimiento. ¿Cuáles deben de ser las razones para arrepentirte? Porque el reino se acerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Pero quién entrará? Pues el que se arrepienta. El que trabaje sobre sí mismo y su conducta pecaminosa. El que logre someter la carne, el que logre someter sus malos pensamientos, el que logre someter su lengua, el que logre redirigir su corazón, el que logre dominar su instinto natural y ponerlo en el altar y quemar al animal. Y ya con eso, arrepentidos. No, mira, ya te arrepentiste. Ok, ahora, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajan. Pues sí, pues venimos del mundo. Venimos de traer consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestras malas conductas. Víctimas incluso de personas que no aman al Eterno, que no tienen temor al Eterno. Hemos sido víctimas también. Y traer esas cargas, pues ya me arrepentí, pero ando bien adolorido.
Ya me arrepentí, pero traigo resentimiento. Ya me arrepentí, pero estoy lastimado, estoy herido. No, no, ven. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Es decir, ahora tienes que soltar. Ahora tienes que soltar. Dame a mí lo que tú no puedes manejar. Suéltalo. Y aprende. ¿Qué hay que aprender? La mansedumbre y la humildad de verdad. Porque son dos condiciones para aceptar lo que el maestro nos impone como condición, así como la carga que debemos de llevar si queremos seguirlo. Se requiere humildad. Y alguien que no quiere soltar no es humilde. Alguien que quiere retener inmundicia, alguien que quiere retener pecado, que quiere retener vanos estilos de vida, que quiere retener el arbolito cada diciembre, pues. Es la menor escala, la menor escala. No puede seguirlo. ¿Por qué? Porque no son del otro lado, son del mundo. A ver, esto sí lo dejo y esto no. Eso es soberbia. Eso es falta de humildad. Si el Eterno dice, si Mashiach nos está diciendo, hey, sé humilde y suelta. No, pero es que suelta. No, pero entonces no me puedes seguir. No puedes tú seguirme siendo soberbio, siendo altivo, no queriendo soltar. No puedes seguirme, lo siento mucho. Así es el maestro, así es nuestro maestro. ¿Qué más? Bueno, ok. Aprendo humildad, aprendo a soltar. Llevo tu yugo, me someto a ti, tú eres mi Señor. Va, venga la carga que es ligera, no hay problema. Y me doy cuenta que es más ligera que la carga que yo traía y que se la di. El detalle es que me gusta más mi carga que traía que la que Él me está proponiendo. Porque la carga que Él me propone dice, no mentirás, no robarás, no matarás, no adulterarás, no, a muchas cosas que sí me gustan hacer. Bueno, estas 11 sí, pero esta no. Eso no. ¿Qué sigue de ahí? Toma la cruz y sígueme. ¿Qué es la cruz? Ya te lo expliqué la semana pasada, un instrumento de tortura y muerte, de sacrificio. Ahí fue sacrificado Él. Él no fue sacrificado en un altar de piedra, fue sacrificado en un madero, porque tenía que cumplir la profecía, maldito el que muere en el madero. Entonces, ¿qué nos está diciendo Él? Que emulemos su sacrificio en nosotros. Carga tu cruz. A ver, la cruz no es tus problemas, porque tus problemas ya se los diste a Él. O sea, es una mala enseñanza decirte que cargar la cruz es cargar con tus problemas. Es una falsa enseñanza y es una mentira. Cargar con la cruz es traer el instrumento con el cual tú vas a clavar la carne, vas a clavar ese pecado, vas a clavar eso que te acosa todos los días. Dale un aplauso al Creador. Y lo que más nos pide, permanecer en Él y en su amor, teniendo mandamientos. Ahí empieza la reestructuración de nuestra vida. Y luego nos dice, sean verdaderos discípulos, porque Él quiere que seamos verdaderos discípulos. Es decir, que seamos estudiantes, que abramos libros, que tengamos libros. Un estudiante tiene maestro. Entonces dice, mis estudiantes, yo les voy a mostrar la verdad. La verdad que acontece en sus vidas.
acerca de ese problema, del origen del problema, dónde están tus nudos y dónde tienes que cambiar, dónde tienes tú que dar los pasos. Esas verdades yo te las voy a decir. Y si las entiendes y si las quieres, eso te va a dar libertad. Por eso él dice, he venido a anunciar libertad a los cautivos. Por eso lo dice, él no dice, he venido a poner en libertad. Cristo es libertad. No, a ver. Él te enseña la verdad la cual te hace libre y te enseña sobre las cosas que te tienen cautivo. O sea, es decir, yo pregono libertad, es decir, yo enseño las verdades que hacen que los cautivos que quieren dejar la esclavitud sean libres. En cambio, él dice, he venido a poner en libertad al oprimido. Es aquel que aunque quiera ser libre, no puede. ¿Por qué? Porque está atado, está encadenado, está amarrado, está embrujado, está embrutecido, está idiotizado, está atrasado y no puede, pero quiere, no puede, pero quiere hacerlo y no tiene los medios. A él, les dice él, a ti te vengo a poner en libertad. ¿Por qué? Porque quiere. En cambio hay cautivos que no quieren. Aunque les digas la verdad, no quieren. Por eso dice, a ti te lo pregono. Bueno, pero a nadie le quita a él la oportunidad de conocer la verdad. Entonces aquí es cuando viene la instrucción, la luz acerca de las cosas que en tu vida tienen tinieblas. Hay tinieblas. Y cuando tú las conoces y te das cuenta, oye, es cierto, oye, es por aquí y es por allá. Ah, no, yo no, y renuncio a esto y rechazo esto y repudio esto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Aquí hay gente que dice, repudio esto, y no es cierto, lo dicen porque estamos todos diciéndolo. Pero acá adentro, aquí adentro, nanáis mamá, nanáis papá, no están soltando nada. ¿Qué más? ¿Ya con eso es suficiente? Pues ya con esto es tremenda paliza. Ya con esto se vuelve un ángulo demasiado así paralelón, ¿sí? Demasiado recto. Y ya pesa subir el escalón. Pues no conforme con eso, Mashiach nos dice, el que no nazca de nuevo, no verá el reino. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que nacer. Bueno, ya fuiste mi discípulo, ya conociste la verdad, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué hay que hacer? Tienes que renacer. Tiene que venir la transformación completa de tu vida. Tienes que renacer nuevamente. Vaciar lo que traes y meter lo nuevo. Odres con vino nuevo. Odres, vasijas de honra limpias, buenas, para meterle el vino que con el paso del tiempo se va a añejar y te embriagues en el Espíritu. No, ahorita nada, dale un aplauso al creador. Bueno, ¿y cómo le hago? De cierto te digo que el que no naciere del agua y del fuego no entrará al reino. Maestro, me la estás poniendo bien difícil, pues no le hace, le entro. Voy y me bautizo y te acepto como mi maestro. Órale. Bueno, ya me bauticé. ¿Y el Espíritu? Pues es que tienes, pues no sé, pues pídelo, tienes que pedirlo junto con los dones mejor. Hay que pedirle, rogarle al Padre para que te mande el Espíritu. Y ahí es cuando viene el Espíritu de Elohim y está contigo y te dice, no. Te convence del pecado, te convence contra el pecado, te desincentiva.
para que no practiques el pecado. O sea, ya viene un sello sobre ti, ya viene una habilitación emocional, mental, un resurgimiento de una fuerza interna que te puedes autodominar, que te puedes autogobernar y decir, no papá, no mamá, y te amarras la boca y te cierras los oídos y te volteas por otro lado y cuidas tu corazón y no te enganchas y no peleas y no gritas. Qué difícil es, pero es el Espíritu el que va a hacer ese trabajo. Acuérdate, el Espíritu de Elohim trabaja de adentro hacia afuera, pero el mentiroso, el otro, ese que los tumban, ese trabaja de afuera y ahí se quedó afuera porque es pura imagen. Pastor, usted está cometiendo pecado contra el Espíritu. No, este no es el Espíritu de Elohim. Lo siento, pero no. Empodera. ¿Naces de nuevo? Tienes autoridad. ¿Naces de nuevo? Tienes poder. ¿Sabes qué es lo que te acabo de decir? Si naces de nuevo, quiere decir que ocurrió en tu vida un Miketz. Y al término de tu proceso, y de nacer el nuevo hombre, viene autoridad, viene poder, viene investidura, nuevas vestiduras. Les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y ningún mal os dañará. En mi nombre echarán demonios fuera, sanarán enfermos y hablarán nuevas lenguas. Rogaré al Padre para que les envíe el Ruach. ¿Quién tiene el poder? El que concluyó su Miketz adecuadamente, el que ha sido procesado con éxito, porque hay gente que su proceso lo detienen, se estacan, se pudren y se apestan. Pero el que avanzó y llegó al término de su procesamiento es al que le dicen, ven, pónganle ropas, córtenle las greñas, pónganle anillo, pónganle collar y tráiganmelo al frente. ¿Ya entendiste lo oculto de la parasha? Y no termina ahí, porque la unción, es decir, el anillo, el collar, las ropas, las sandalias y el corte de cabello, es decir, la promoción no es para ser, sino para hacer. Y aquí viene la grandeza de esto. Para ti es para otros. Eres redireccionado de ti ahora hacia los demás. Y ahí es donde cuando uno empieza a hacerlo, cuando se cumple verdaderamente el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo amas? Sirviéndole con lo que el Eterno ha hecho contigo. ¿Y cómo lo dijo Yeshua? Id y hacer discípulos, bautícenlos en mi nombre, prediquen las buenas nuevas. Es decir, todo el proceso es para hacer de ti un testimonio glorioso y vayas y rescates más gente y los vayas sumando a ese acervo, a esa reserva moral que va creciendo poco a poco, que por cierto ya me chutaron ese concepto por allá a la salida. Sí, pues no tienen retórica, pues. No estudian. Y así se va armando un remanente, se va armando una reserva moral que somos los que trascendemos a la vida eterna. Todo este pasaje que Yeshua nos ha pedido que transitemos, ese es el camino angosto. Y ese camino te hace sufrir, te hace llorar, te quema, te frustra, pero al final
hay grandeza. Al final hay restauración. Acuérdate que Jacob al final siempre se lleva la mejor tajada. Al final de ese proceso, tú eres grande, eres restaurado, reposicionado, legitimizado para trabajar en el reino, bendecido y una nueva criatura a través de Yeshua. Y es lo que te digo, o sea, a ver, Joseph para ser virrey, ¿la pasó cachetona? No, señor, él se vio de por vida en la cárcel. ¿Tienes una idea lo que es pasar 12 años en la cárcel? Hashem nos libre a nosotros y a nuestra descendencia, pero ha de ser algo espantoso. Pues él se la pasó 12 años. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar en nosotros sabiendo bien que va a haber aflicción, que va a haber tribulación, sí, que va a haber daños colaterales en ese camino, sí, pero es mejor este camino que el que hemos transitado malamente. Porque acá hay perdición, acá hay más sufrimiento, acá hay decadencia, acá hay caída, acá gobierna el príncipe de este mundo, acá no, acá al final, como Jacob, resurgiremos. Pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién se anima? ¿Quién de ustedes está estancado? A ver, ¿quién está estancado? La pregunta es, ¿por qué te estancaste? ¿Por qué te atoraste? ¿Por qué te detuviste? Moviliza las aguas, movilícense, muévanse, luchen contra eso que se opone para que ustedes no avancen. Agarren su sidur, agarren sus estudios de Torah, chútense las prédicas. ¿Cuántas veces ven las prédicas en la semana? ¿Ya ven y la ven? La siguiente semana les pregunto y nadie con 2, 3 nada más. Y porque la vieron en la mañana, porque saben que les voy a preguntar. A ver, ¿en qué escalerita que Mashiach nos describe? ¿En qué escalón estás? ¿Dónde estás? Que muchos se quedaron saliendo del bautizo y no han nacido de nuevo. ¿Dónde estás? ¿En qué escalón estás? Por eso te pregunté primero si estabas atorado, si estabas estancado. Porque esto es para recorrerse en vida, ¿eh? O sea, esto es para moverse, para movilizarse. Aquí tiene que haber maestros. Aquí, acuérdense que Pablo regañó a su gente. Él les decía, a ver, ustedes tienen un chorro en los rudimentos de la palabra, cuando ya ustedes deben de ser maestros. O sea, no han evolucionado, no han crecido, no han avanzado. ¿De qué estaba hablando entonces el rabino Shaulo? Pues acá del último escalón, donde ya sirves a la gente, donde ya estás restaurado, donde ya tienes testimonio, donde ya estás generando fruto, donde ya tienes a tu linaje asegurado en la línea correcta. O sea, no es adecuado querer ser maestro y traer cizaña adentro. No es conveniente retener maldad y estar aventando petardos a Satanás en la guerra espiritual, porque te va a pegar un arponazo y no te vas a levantar. ¿Por qué? Porque tienes puertas abiertas. Y cuando Satanás reclama derecho legal y se lo dan, viene y te pega con todo. Y el cristiano común cree que porque ya salió del agua, ya pueden dar clases, pueden estar en el púlpito, pueden ser maestros, o porque se metieron a un cursito de instituto, ya pueden ser pastores. Por el amor de Dios, véanle a la mujer, véanle a los hijos, véanle el fruto, cómo habla. Por favor, ¿a qué estamos jugando? Todos los miembros de la asamblea
son llamados a ser maestros de la palabra, porque nuestro trabajo es pedir y recibir para dar, y no pedir y recibir y quedarte con ello, porque te engordas. Y cuando te engordas y subes de peso, las rodillas se te lastiman, y luego los tobillos, y luego te quiebras y no puedes caminar por aborazado. O sea que Mashiach no quiere que vengas a recibir y te pases toda la vida recibiendo. ¿Por qué? Porque no te va a poder usar. Porque no se va a glorificar. Y a Moshe y a Aarón no los dejó entrar a Canaán porque no permitieron que el Eterno se glorificara para que cuando saliera agua de la roca. No se glorificó su nombre. Dijo, no, ahora no vas a entrar para que se te quite. ¿Por qué? Porque no me glorifiqué. Entonces hay muchas cosas, hay muchas bendiciones, muchas promesas que no llegan a tu vida porque no le permites al Eterno glorificarse con el testimonio de vida que tienes. Familia, hay que desarrollar testimonio. Desarrollar el testimonio se va a sufrir. Se va a sufrir, indudablemente se va a sufrir. ¿Cómo se va a sufrir? Corrigiéndose, rectificándose, esforzándose por elevarse. Esforzando, a mí me da mucho gusto de repente, y no por presunción, en absoluto no, sino porque siento yo que sirve como un ejemplo bueno. Que de repente llegan a mi casa algunos hermanos y normalmente me encuentran estudiando. Normalmente me encuentran estudiando. Cuando no estoy en consejo, estoy estudiando. Y digo, es grato, no suelo decirles, es que estaba estudiando. No, pues tampoco. Pero lo digo que muchas veces me encuentran estudiando en la casa. A veces hasta en pijama, pero estudiando. ¿Por qué? Porque aquí sale todo eso. Aquí sale. ¿Sí? Bueno, ¿y a ustedes? ¿Cómo los encuentran? ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde los ven? ¿Quién fue a posadas hoy? ¿Ayer o antier? A ver. Whisky, cerveza, pisteada. Muchos de ustedes los cacharon. Digo, hablo del cuerpo del Mashiach, no de aquí. De los que nos oyen. O sea, los que se dicen seguidores del Mashiach andan en la pisteada. Andan en la barrilada. Lo siento, pero las cosas como son, así son. El tonallá y todo eso. Hay que dejar todo eso. Se sufre resistiendo la tentación. ¿Quién no sufre resistiendo una tentación? ¿Quién no sufre? Una anécdota, posiblemente me esté viendo mi mamá. Mi primer trabajo formal, en una institución, yo era estudiante en una empresa, pues ya estaba palabrado con mi mamá que mi primer ingreso, pues se lo iba a dar a ella. Vivíamos en Hermosillo. Y nomás recibí el cheque. Fui y lo cambié. Les hablo de los principios de los 90, todavía había cheques para pagarlos como nómina. Y no, hombre, que me arranco al centro de Hermosillo, compré, me gasté todo. Y que llego con el bolserío. Y eso, no, pues es que ya me pagaron, mamá. Y me compré estas calcetas. Y me siguió el hilo. Ay, qué padre, que al final, oye, ¿por qué no dijiste? Pues ahí sí no fui testimonio, ¿verdad? No fui ejemplo, no sostuve mi palabra. Y así puede pasar. Resistir la tentación. Eso es nimio. Pero hay cosas que verdaderamente te pueden hacer descender. Las cosas nimias que no te afectan en tu relación con Dios ni con el prójimo, pues también hay que quitarlas.
¿Por qué? Porque hay afectaciones. Pero es el proceso de perfección. Sufrir sometiendo la carne, despojándote para servir a los demás. Hay mucha gente que no le gusta servir. Le gusta ser servido, pero no les gusta servir. ¿Por qué? No sé. Otra vez, porque tienen el hábito de pedir para sí, pero no para dar. Y así no se prosperan las cosas del reino. Se sufre desarrollando santidad personal. Cuidar todas tus áreas, cuidar todos tus esquemas, cuidar todos tus campos. Eso es importantísimo. A esto es a lo que se llama el sufrimiento del justo. Porque el justo es el que sigue el camino estrecho. Y por voluntad propia lo recorremos. Y estamos dispuestos a soltar y a quitar y a traer un madero, y cuando tenga que clavarme voy y me clavo ahí, pero tengo que soltar lo que no debo de traer en mí. Quien quiera avanzar, quien quiera prosperar, en cualquier aspecto, yo digo en todos, tiene que sufrir en la justicia del Eterno. No hay más. Hay que sufrir. Y sufrir en la justicia del Eterno es mejor que sufrir en la angustia del pecado, en las secuelas del pecado. Insisto, acá es Jacob, acá es Edom. Edom está enrabiado hasta el día de hoy por el tema de la primogenitura. Pues se va a quedar echando espuma. ¿Sí? La gente al día de hoy quiere oro, plata, carros, coches, quintas, fiestas, viajes, dineros, buena ropa, sin corregirse. Lo pueden tener a su manera y con su propia mano. Pero del Eterno es diferente. ¿Quieren todo eso bueno? ¿Quieren ese estilo de vida, vamos a decirlo así, propio de príncipe, pero sin corregir su vida? ¿Quieren andar ahí sueltos? ¿Qué es eso? ¿Quieren salir rápido de sus problemas cuando tardaron añales en meterse y toparse contra la pared? ¿Quieren que se les resuelva así? Sin esfuerzo. Y el problema llegó para corregirse y piden que les quiten el problema sin corregir. No, papá, eso no va a pasar. ¿Quieren una buena vida sin comprometerla al Eterno? ¿Quieren salud sin abandonar la impureza del alma? ¿Quieren oportunidades sin estar preparados para las grandes posiciones, para los grandes puestos? No, quieren lo grande, quieren ganar mucho, pero no están preparados. ¿Cómo está eso? No, señor, hay que prepararse. Quieren recibir, pero no dan. Quieren los beneficios de la santidad sin buscar la santidad. Mira qué chuchos. Quieren la vida eterna sin abandonar el pecado. ¿Por qué está la iglesia así? ¿Por qué sigue la iglesia sufriendo? Porque tienen otra doctrina, otro Mashiach que ha llegado a alimentar la carne y no el espíritu. Dale un aplauso. Pero a nosotros, el Eterno nos dice hoy: muchas son las aflicciones del justo por las causas que te di ahorita, pero de todas ellas será librado. 7 veces se cae el justo, pero no pecando, en la aflicción de su corrección. Y 7 veces es levantado. El justo por la fe vivirá. He sido joven y hoy soy viejo, Hashem me libre, pero nunca he visto a un justo desamparado y a sus hijos mendigando pan. Oigan, yo prefiero sufrir así
pero nunca desamparado ni que mi linaje mendigue pan. Prefiero caer en la aflicción de mi corrección que caer afligido a causa de mi pecado. Prefiero caminar sabiendo bien que muchas son mis aflicciones, pero todas ellas se van a ir, porque la aflicción llegó para corregir. La aflicción está en la vida de la persona porque tiene que corregir. Y mientras no corrijan, la aflicción estará presente. ¿Quieres ser libre de la aflicción? Hay que corregir. Esta es la verdad absoluta de la gracia de Yeshua. ¿Cómo Yeshua predicó? Sí lo predicó. ¿Dónde? Ahí te va. Bienaventurados los que lloran. Hay malos que lloran. Hay gente de doble ánimo que lloran, pero también los justos lloramos, porque ellos recibirán consolación. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas será librado. Oye, eso es para mi consuelo, yo le entro. Tengo aflicciones. ¿Tienes aflicciones? ¿Tienes aflicciones? ¿Tienes aflicciones? Pues Baruch Hashem que las tienes, y los que no, Baruch Hashem, manténganse en la ruta. Pero quienes tengamos aflicción, vamos a ser librados. Pero no porque andamos en las pisteadas. No porque vengo el sábado y a la noche me voy a la posada a emborracharme. No, Señor. Porque tengo una vida ordenada, una vida recatada, una vida con mandamientos, una vida con moral, una vida con ética, una vida justa. Por eso yo sé que mis aflicciones se van a ir y las tuyas también. Pero si pretendes que tus aflicciones se van a ir y andas en la vagancia, no se van a ir. Al contrario, se van a acrecentar. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No crean que porque les mandaron al poli. No, hay que saber leer. Porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando del pobre, el afligido que anda en el mundo no, está hablando del que está peleando por su corrección, del justo. Me traje en hebreo para poderte explicar que cuando dicen por causa de la justicia, no se refiere a la persecución de la policía. No, se refiere a que aquellos que tenemos justicia, es decir, que tenemos la Torah y que nos comportamos con ese modelo de moral y ética, somos muy sancionados, criticados. Joseph, ¿qué pasó con la esposa de Potifar? Ven acá, muñeco, ven acá. No, quizás se quedó en poca ropa. Bueno, ¿y qué pasó después? Me quiso violar, a la cárcel, papá. A eso es que por causa de la justicia que él hacía en su vida, lo persiguieron, lo metieron a la cárcel y casi se pudre ahí. Pero como él crecía y avanzaba, ni se apestó, ni se pudrió, sino gobernó. Dale un aplauso. Ashrei anu re'alafim le tzedek, tzedek, justicia, que se deriva del tzadik, del justo. Joseph fue perseguido y metido a la cárcel 12 años por mantener su pureza. Pagó el precio para ser virrey de la nación más poderosa y rica del mundo en aquel entonces. Pero su sufrimiento, él fue liberado de todas sus aflicciones. Ya te expliqué la semana pasada que se cayó 7 veces y 7 veces fue levantado. Y por su fe, él vivió. Escúchame bien, su sufrimiento terminó
cuando también su proceso culminó exitosamente. Y solamente un Joseph procesado fue quien se subió a la silla de virrey. Si tú no te subes al camino de la rectificación de tu vida, difícilmente vas a ser liberado de tus aflicciones y difícilmente vas a gobernar tu vida misma. Porque hay mucho peso, mucha carga esperando destruir tus rodillas y tus piernas para que no sigas avanzando. Mira, yo te diría en el nombre de Yeshua que no hay una persona que haya decidido iniciar su camino de justicia que el Eterno lo tenga olvidado. No hay uno solo. No hay uno solo. Tú métete a esa ruta y confía en Hashem. Confía en Él, sabiendo bien que los arponazos, los aguijonazos, las dificultades, las obstrucciones, todo por lo que puedas estar pasando, todo eso es un proceso por el cual tú tienes que pasar para perfeccionarte, para purificarte, para lavarte, para limpiarte, porque Yahweh te quiere cerca de Él. Eres su hijo, eres su hija, y Él no quiere a sus hijos lejos de Él. Pero el pecado, la iniquidad, los secretos, las máscaras mantienen a los hijos del Eterno lejos de su paternidad, familia. Hashem quiere forjarte, quiere prepararte, quiere levantarte, quiere elevarte. Y eventualmente te va a pasar como te voy a leer a continuación ya para terminar. Mira, entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, pon atención aquí, mis faltas menciono hoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Confesión. ¿De qué? De tus faltas. ¿Ante quién se está confesando? Ante el rey, ante Faraón. Bueno, acá está el rey. Paralelismo. Mis faltas menciono hoy. El faraón se había encolerizado con sus siervos y me había puesto en custodia de la casa de los jefes de los matarifes, a mí y al jefe de los panaderos. Una misma noche soñamos un sueño, yo y él. Cada uno soñó conforme a la interpretación de su sueño. Y allí con nosotros estaba un jovenzuelo hebreo, siervo del jefe de los matarifes. Le relatamos los sueños y él interpretó conforme a su sueño. Y sucedió que así como él había interpretado para nosotros, así ocurrió. A mí me restituyó a mi puesto y a él lo colgó. Entonces el faraón mandó a llamar a Joseph y lo sacaron prontamente del calabozo. Joseph se cortó el pelo, mudó sus vestiduras y llegó ante Faraón. ¿Cómo se sale del pozo de la aflicción? Confesando tus faltas y asumiendo una conducta del otro lado. La corrección, la rectificación. ¿Qué es ser hebreo? ¿Qué es ser hebreo? ¿Qué es ser del otro lado? Pues porque los cristianos son muy raros. ¿Qué es ser del otro lado? Alguien que tiene mandamientos. Alguien que tiene cobertura. Alguien que tiene una conexión con un Dios único. Alguien que habla un idioma que nadie más, ninguna otra nación tiene. Machado dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pobrecito.
¿Qué es ser del otro lado? Una persona cuyo comportamiento es mejor que el mejor de la sociedad. ¿Qué es ser del otro lado? Es ser una persona tranquila, con paz, que tiene luz y que puede compartir y sirve a los demás. ¿Qué es ser del otro lado? Es una persona, escúchame bien, que no se vende ni se deja comprar por nada de este mundo. ¿Qué es ser del otro lado? ¿Qué es ser del otro lado? Familia, es ser una persona de una única moral, de una ética elevada, de una persona, escúchame bien, de una persona que no se aferra a las cosas de este mundo, sino que las usa para crecer y elevarse. ¿Qué es ser del otro lado? Tener vida eterna, comportarse como una persona salva, vivir en santidad. Y obviamente eso lleva una cuota de persecución, de sanción y de crítica. ¿Qué es ser del otro lado? Es hacer que la voluntad del Eterno, la cual prevalece para siempre, también en nosotros esa voluntad prevalezca sobre las presiones que hay allá afuera, sobre las presiones que hay en nuestra vida misma. Y solo así permaneceremos nosotros para siempre, porque su voluntad, que es para siempre, radica encarnada en nosotros. Pero quien dice estar en el camino de la salvación y quien dice ser una persona que viene del otro lado y está pecando, no es cierto. No vienen del otro lado. Vienen del mundo y están metidos en las congregaciones, viviendo como gente del mundo, simulando que son del otro lado, dando mal testimonio. No es cierto. Y esa gente es la que lamentablemente dan mal testimonio ante el mundo del camino de la justicia. Y voy a terminar con esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Él no nos está diciendo que no, ya te lo expliqué. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. Quien no sufre no se perfecciona. Convéncete de esta palabra y no dejes que Edom siga reteniendo tu camino hacia una vida donde el Eterno se glorifica. Sigue la ruta que Yeshua nos ha marcado y es garantizado que tendrás una vida perfecta en todo sentido. Para que la tengas, tienes que pagar el precio. ¿No quieres pagar el precio? Súfrele, pero de aquel lado. Dale un aplauso al Creador.